Hola, buenas tardes. Continuamos con nuestro programa de SDS, Salud y Bienestar con Sandra, en esta andadura sobre nuestros niños, adolescentes, la importancia de esa salud mental, esa salud emocional y física, y la educación. ¿Cómo estamos la educación? La educación, ahí creo que una de las partes más importantes en el desarrollo de nuestros hijos. Y hoy me acompaña una persona muy especial. He tenido la suerte de hablar bastante tiempo con ella para preparar este programa. Lo primero, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Ella es María Peña García y tiene un centro que, con que yo diga el nombre, es precioso, que es Aprende Y sonríe. y Sonríe. Aprende y Sonríe. Lo primero, me gustaría que te presentaras a nivel profesional. Pues yo soy María Peña García, yo soy psicopedagoga, soy especialista en psicología infantil, en TDAH, en necesidades específicas de apoyo educativo, su valoración y la intervención, y aparte perito judicial. Bien. Cuando uno dice, bueno, a ver, ¿en qué caso? Yo, por ejemplo, si tengo, ahora no porque mis hijas son mayores, pero ¿en qué caso o cuáles son las señales de que yo tengo que llevarte o tengo que acudir a ti? ¿En qué señales mis hijos o nuestros hijos puede decir, le sucede esto y yo tengo que llamarte por teléfono? Pues principalmente, ¿qué te digo yo? Cuando un niño, por ejemplo, puede ser inatento, cuando un niño puede ser muy movido, cuando a lo mejor a la hora de aprender el lenguaje, a la hora de aprender la lectoescritura, a la hora de las sumas, a la hora de escribir, que no invierta. Son como muchos matices muy importantes que bueno, contamos con que puede ser normal, con que tal, pero bueno, sí que es verdad que es necesario, pues cuando vemos que algo puede fallar, ante la duda, pues buscar información, buscar ayuda y sobre todo pues que unos profesionales te puedan ayudar, te puedan aconsejar, puedan ayudar a tu hijo, no solamente al niño, sino también a la familia, sobre todo que ellos se puedan sentir comprendidos, que se puedan sentir aceptados y sobre todo que la familia encuentre ese aliento que muchas veces pues les falta por la incertidumbre y por ¿Cuándo por supiste que era tu vocación esta profesión? Pues lo he sabido desde pequeña, la verdad, incluso me emociono un poco porque desde pequeña he sabido que mi trabajo era rodeada de niños. De pequeña yo practicaba con mis primas, con mis vecinos y la verdad que siempre me ha llamado mucho la atención, sobre todo el sentirme importante para una familia y para un niño. Y como me dicen algunas madres, dice María, es que eres mis manos y mis pies. Es que ojalá te pueda clonar y te pueda traer a mi casa. Entonces, pues eso, pues bueno, me da un orgullo que la verdad que gracias a cosas como esta y cuando veo que los niños avanzan, cuando veo, pues como que realmente merece la pena, por supuesto. No voy a decir nombres, pero tenemos una persona, tú para ti una paciente, para mí una amiga en común, que su hija de pequeña era un trasto, la madre estaba desesperada, no sabía Sí. qué hacer y yo creo que tenía su diagnóstico de TDAH Sí. y estaba muy, muy mal la madre, la niña y todo su entorno. Sí. Han pasado los años, esa persona, esa niña continúa contigo, Sí. está fenomenal, la madre está súper agradecida. Y yo que la conozco desde pequeñita, ahora he visto su evolución y realmente es esperanzador tanto para ese ser humano que tiene esas dificultades, que al principio se pasa muy mal Sí. en el colegio porque no encuentran su espacio y luego sabes encontrarle sus cualidades, su lugar en este mundo y su dignidad como persona. Sí. De esta niña que hablamos, además se lo digo a día de hoy, digo, entraba haciendo voltereta. El Sí. primer día escalaba la estantería. Entonces, ella, por ejemplo, sí que no ha necesitado ni siquiera medicación, únicamente con la terapia, con mucho trabajo familiar, con mucho trabajo de ella, por supuesto su madurez. Ella ha sido capaz pues, de llegar donde está ahora. ¿Cuántos años tiene ahora? 14. Y de verdad,
Sí. Enhorabuena, enhorabuena. Muchas gracias. Bien, vamos a hablar de un tema para hacer un círculo del TDAH, que es el TDAH como que está muy de moda y ahora parece ser que todos los niños tienen TDAH. ¿Qué podrías decirme exactamente qué es TDAH y qué no es TDAH? Pues mira, el TDAH partimos de la base que es un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, sin hiperactividad o con los dos, que sería el tipo combinado. El tipo combinado es el más diagnosticado, aunque no es el más común. El más común es el inatento. Y este TDAH puede tener comorbilidad con otros trastornos o bien aparecer solo. ¿Qué pasa? ¿Qué es el TDAH? El TDAH es cuando un niño, pues como he comentado al principio, puede ser a lo mejor muy movido, puede ser inatento, le cuesta el tema de los deberes, le cuesta planificarse, le cuesta la organización, son incluso a veces a lo mejor un poco infantiles en ese sentido, y a lo mejor las madres me dicen: María, mi hijo es imposible que tenga TDAH porque puede estar 2 horas haciendo legos o puedes estar 2 horas montando pues cualquier cosa que al niño le guste. Efectivamente, hay mucha diferencia de eso. Cuando una actividad al niño le gusta, cuando se siente motivado, cuando le resulta agradable, le resulta bonita, pues evidentemente todo el mundo, cuando una actividad nos gusta o cuando algo nos gusta, estamos mucho más motivados que cuando algo no nos gusta. Un niño con TDAH no es que no tenga atención, es que tiene demasiada. Todos los estímulos que tiene a su alrededor le llaman la atención. Entonces, ¿qué pasa? Si a lo mejor el niño está en la clase y ve un pájaro por la ventana, o ve un grupo de niños en el patio, o hay un grupo de niños pues, que están cambiándose los lápices, y después tiene la profesora en la pizarra explicando cualquier tarea, le llama la atención todo lo que tiene a su alrededor menos lo que tiene que estar atento. De hecho, lo que dicen todos los profesores es que no se queda en la silla quieto. Exactamente, rabito de lagartija. Sí. Son un rabito de lagartija, pero sí que es verdad que a estos niños se les critica demasiado. Al final hay que ver que no se queda quieto, que es inatento. Eso vamos a llegar ahora sobre todo la educación, porque es verdad, pero por ejemplo, ¿a qué edad uno puede darse cuenta de que mi hijo va encaminado hacia pues mira, hay casos que se saben desde pequeñitos, pero sí que es verdad que para hacer una valoración exhaustiva, una valoración real, una valoración buena y completamente fiable, tenemos que esperar los 6-7 años. Los 6-7 años. Y no vale únicamente con una valoración de inteligencia, una valoración de atención y ya. No. Tenemos que valorar familia, tenemos que valorar entorno, tenemos que valorar colegio, tenemos que valorar conducta, tenemos que valorar sus funciones ejecutivas. Tenemos que hacer una valoración integral para realmente que ese diagnóstico que estamos haciendo sea completamente fiable. Si no, evidentemente no sirve. Y además una cosa que siempre se dice del TDAH es que ni son todos los que están, ni están todos los que son. Has dicho, María, me quedo con una palabra, hay que valorar su entorno y su entorno de la familia. ¿Qué tan importante es la familia para el comportamiento de nuestros hijos o la conducta de nuestros hijos? Pues la familia lo es todo. La familia lo es todo. Y tanto la familia como ese niño se tienen que sentir arropados, se tienen que sentir orgullosos de cada avance que vayan teniendo, aunque sea de poco a poco. Se tienen que sentir comprendidos, tanto la familia con el niño, como el niño con la madre, como ellos como familia con la sociedad. Y eso todavía, pues, estamos en ello, pero todavía cuesta. ¿Y cuándo no es TDAH? Pues mira, no es TDAH cuando simplemente un niño se comporta como niño. Como niño, lo normal es que un niño no esté en una silla sentado quieto. Lo normal es que un niño juegue, lo normal es que un niño se relacione, juegue, aprenda, se caiga, se levante. ¿Qué pasa? Cuando realmente un niño sí que tiene las destrezas necesarias, pero no es capaz de poder hacer el clic, como muchas veces le comento yo a los niños y les enseño que puedan hacerlo, ahí es cuando realmente sí que tenemos que indagar un poquito más. Yo he tenido niños que me han dicho: señor, no puedo. Lo estoy intentando y no puedo. Entonces, en ese momento yo he tenido que enseñar a niños a leer debajo de una mesa. Pues me he quitado de mi silla y lo he enseñado a leer debajo de la mesa. Y ese niño a día de hoy, pues lee perfectamente. Luego también has comentado que es un TDAH sin medicación. O sea que TDAH puede estar sin medicación o con medicación. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia
¿Cuándo se lo medica a un niño y cuándo no se lo medica a un niño? Pues mira, a un niño se le medica cuando él, a pesar de tener todas las herramientas suficientes, ¿Cuáles toda son la terapia. esas herramientas? Pues esas herramientas, por supuesto, trabajo en casa, trabajo en el colegio, adaptaciones necesarias y, por supuesto, pues un profesional externo, como por ejemplo en este caso puedo ser yo, de poder ayudarle, de poder encaminarlo, de poder decirle, pues mira, tira por aquí, tira por allí, a la hora de tener que estar atento, intenta hacerlo así, así, así. A la hora de poder memorizar, apréndete esta técnica, verás cómo con esta técnica sí que eres capaz de hacerlo. Se pueden hacer muchas cosas para que ese niño realmente pues no necesite medicación, o en el caso en el que necesite medicación, pues sería completamente igual. Lo que pasa, por un lado va la medicación y por otro lado va la terapia. Sí, pero la medicación no te da la terapia. Sí, pero te lo comento porque automáticamente algunos padres que vivimos en una sociedad demasiado activa, es que vamos a dar una medicación a ver si se tranquiliza, ¿no? Es como si la medicación fuera la solución para calmar a nuestro hijo. O sea, yo creo que la medicación es una alternativa. Exactamente. Después de un trabajo. Exacto. Yo hago mucho hincapié en el tema de la familia. Muchas veces no hay niños tan nerviosos, sino padres un poquito histéricos. Sí, y sin tiempo. Y sin tiempo. Entonces la calma en esa casa, pero me gustaría, si podemos entrar, que lo ha sacado así en un rayito, la educación está preparada para niños especiales como TDAH, autismo. A día de hoy te diría que no. Tristemente te diría que no, sí que es verdad que bueno, espero que nos vayamos encaminando, pero estamos en una sociedad muy deprisa, con mucho estrés, sin tiempo, que vamos todo el rato mirando el reloj, todo el rato tarde, y al final pues cuando tú te relacionas así con la sociedad, con las personas, con tus compañeros de trabajo, con tu hijo, con tu familia, es imposible que puedas pararte, que puedas pensar, que puedas actuar bien, que puedas comprender, que puedas escuchar. Falta mucha escucha en esta sociedad. Es como que yo hablo, pero nos falta la escucha activa. Nos falta la escucha activa. Entonces, estos niños principalmente pues lo que necesitan es eso, necesitan que los escuchen, que le den su lugar, que le den su tiempo. Sí que es verdad que en muchas ocasiones pues pueden aprender de forma diferente o necesitan a lo mejor herramientas diferentes, pero ahí debemos estar su entorno para poder brindárselo. Los niños son niños y nosotros somos los que tenemos que más o menos orientarlo o más o menos ayudarle. No podemos pretender que el niño se adapte a nosotros. Eso es completamente inviable. Tenemos que ser nosotros los que le demos todo lo que esté en nuestra mano y más. Cosa diferente es ponérselo todo en bandeja. Hombre, no. El niño tiene que estar atento, tiene que trabajar, tiene que luchárselo. Pero todas las herramientas que él necesite, por supuesto que se las tenemos que brindar. Y hablábamos que yo creo que en ese apoyo, aquí hemos pasado programas, ha pasado Margarita, que montó una asociación que es Conciencia sobre los abusos sexuales infantiles. Hemos tocado muchos temas profundos a lo largo de esta temporada y me gustaría alzar esa voz para que comprender que esos niños que aparentemente se ven revoltosos o también en un autismo, por ejemplo 1 o 2, en el fondo esos niños lo pasan muy mal porque se dan cuenta de que algo no funciona. Entonces sí, la sensación de no encajar, sí, la sensación de sentirse, ¿no? Que no encajan y aparece el famoso bullying o que pues aprenden a sobrevivir. Sí. Al final son niños, pues eso, son inatentos, son más movidos, a lo mejor no escuchan del todo o a lo mejor le toquetea los materiales al compañero. Eso al final siempre influye en las relaciones sociales de ellos, a lo mejor a la hora de invitarlo a un cumpleaños, de no invitarlo, si a lo mejor se hace algún amiguito o alguna amiguita, pues mantener esa amistad, es complicado. Es complicado y además estos niños sufren mucho por lo que le comentaba antes. Al final son niños que están constantemente criticados y a un ciego pues no se le critica por no ver, a una persona con depresión no se le critica por estar triste. A estos niños se le critica constantemente por no estar atentos, por no parar quieto, por ser más nervioso, por tener esa impulsividad, pero es que son características suyas.
No es que sea en sí el niño TDAH, no, pero es una característica que tiene. Y sí que necesita pues esa muletita que podemos ser su entorno para poder ayudarle. Es como si un director de orquesta sin sus músicos no sería, no sonaría. Pues esto pasa igual, si un niño con TDAH pues sí que tiene a lo mejor esa dificultad en la planificación, en la organización, en la atención. La orquesta no suena y a día de hoy pues eso es lo que pasa, que necesita un poquito más, necesita más tiempo, necesita un poquito de adaptación para que pueda sobresalir. Y estos niños sufren mucho porque además me consta que me vienen a consulta a las familias llorando y debemos de darle un poquito el hombro. ¿Y cuál es el origen del TDAH? Pues mira, el origen es un trastorno neurobiológico. Ese trastorno puede ser completamente hereditario, como por ejemplo puede ser el 80% de eso. Sí. Sí, de hecho hay estudios de que un cerebro de un niño con TDAH pesa un poquito menos que un cerebro de un niño normotípico y por supuesto el ambiente pues por supuesto influye, evidentemente. Tú desde pequeño, pues si una madre grita o un padre grita, pues ese niño como normalidad va a tener va a notar como que tiene que subir el tono de voz. De hecho, el cerebro de cuando uno nace sigue creciendo. Exacto. Acá también ha pasado José Tomás, que hemos hablado mucho de nuestro cerebro, y de hecho un cerebro es social, o sea, necesitamos esa socialización, pero que el niño está creciendo, yo no sé hasta qué año está creciendo el cerebro. La edad justa no lo recuerdo. Yo tampoco, pero creo que hasta los 12 años más o menos se está desarrollando. O sea, la importancia que tiene esa etapa, ¿no? Tanto sea en el colegio. Pero volviendo a la educación, yo creo en nuestra educación, creo que hay que apostar por la educación pública y demás. Lo has dicho, la cuestión de los tiempos. Lo que pasa es que un profesor, si tiene X cantidad de alumnos en su clase, y tiene que cubrir un montón de objetivos, claro, ese profesor no tiene... Está desbordado. Está desbordado. Ese es el problema que tenemos en la sociedad de hoy en día, que al final estamos todos desbordados. Entonces llega un momento que es muy complicado que un profesor le pueda dar la atención que ese niño necesita cuando tiene 29 esperando. Ese es el de 30. Entonces y es actualmente muy difícil. ¿Hay algo a nivel de apoyo en los colegios para este tipo de niños? A día de hoy, claro, contamos con pedagogos terapéuticos que están en el cole, que lo pueden sacar o incluso pueden trabajar dentro del aula. Tenemos también la profe o el profe de audición y lenguaje para los niños que también le cuestan un poquito que puedan hacerlo. Y después, externo al colegio, también trabajamos con becas, por ejemplo, por la Junta de Andalucía, que se rellena mediante el cole, que le dan una subvención, le dan una ayuda a las familias para que, como en el colegio no es suficiente, para que puedan hacerlo de forma extraescolar. Eso es bueno saberlo. Sí. Bien, volviendo a tu centro. Está de cumpleaños, porque han cumplido 7 años, ella y su socia han tenido esa valentía de montar un centro en Alhaurín de la Torre. ¿Cómo fue esa idea de montar con tu socia y qué más temas trabajáis en el centro? Pues mira, nosotras, como dices, acabamos de cumplir 7 años, parece mentira. Soy muy pequeñitas todavía, pero sí, parece mentira, pero bueno, ya llevamos 7 años, son muchas familias las que han pasado por allí, muchos profesionales también. Y al final, pues, cuando decidimos un día decir, oye, ¿y por qué no lo montamos? Mi compañera es logopeda, ella es Jessica, y yo pedagoga, y dijimos, oye, pues yo creo que hacemos buen tándem para empezar. Nos embarcamos en un centro que es de 170 metros cuadrados casi, con muchas salas. 170 metros, con muchas salas, mucha ilusión. Al principio pues, fue duro porque nos faltaba dormir allí. Además, en el centro, claro, nosotras somos de Alhaurín el Grande, entonces no nos conocía apenas nadie, íbamos a los colegios, repartíamos panfletos, dejábamos la puerta abierta para ver si alguien entraba. Y oye, poco a poco, con el boca a boca, que es la mejor publicidad que tenemos, sí que es verdad que tenemos, gracias a Dios, todas las salas llenas y tenemos todos muchos profesionales allí. Somos ahora mismo 2 pedagogas, 2 logopedas, una psicóloga, una fisio y una terapeuta ocupacional y profe de apoyo. ¿Y la fisio qué hace con los niños? Pues es una fisio pediátrica.
Es una bien. fisiopediátrica y Qué ella pues se bien. encarga, por ejemplo, de todo el tema de los cólicos, el tema del andar, bueno, hacemos un sinfín. Al final nosotras siempre quisimos tener un centro multidisciplinar en el que en el momento en el que alguna familia dice, oye, creo que a mi hijo le puede pasar algo, pues que desde el centro podamos cubrir las necesidades que ese niño tenga. Y cuando esa madre o ese padre llega, ¿quién es la primera persona que hace la entrevista? La primera que coge el teléfono soy yo. Se nota, se nota. La primera que coge el teléfono soy yo. Entonces Vale. ya dependiendo de lo que me puedan comentar, a lo mejor los signos de alerta que pueden ver, pues entonces ya directamente le doy cita con la terapeuta que corresponda. En el caso en el que a lo mejor necesite cambiar de terapeuta posteriormente o que a lo mejor después de la entrevista no es con ella con quien tiene que estar, sino que es con otro compañero o con otra compañera, pues por supuesto que se cambia. Pero sí que es verdad que la primera entrevista la tengo yo, pero desde el principio empiezan con la terapeuta que le corresponda en ese caso para contarle todo, llevarle los informes que pueda tener, para hacer una entrevista inicial exhaustiva, para también ahí volvemos a lo que decíamos antes, de conocer su entorno, conocer su familia, conocer dónde está sentado en la clase, qué hacen, qué le cuesta, qué no le cuesta, tiene amigos, no tiene amigos, cómo ha sido el embarazo. Y en esa formación, en esa entrevista o en esa preparación, ¿visitas el colegio del niño que tratas? La mayoría de las veces intentamos visitarlo, pero sí que es verdad que desde el COVID nos tienen la entrada un poco complicada. También es verdad que están hasta arriba. Entonces sí que solemos hacer a lo mejor videollamadas, hacemos llamadas telefónicas. En algunos colegios sí que seguimos reuniéndonos de forma presencial, pero ya te digo que es un poco complicado también por los horarios, que no compartimos mucho el tema de horario, entonces es un poco difícil, pero siempre intentamos de coordinarnos con todo el entorno del niño. Me comentaste cuando hablamos para preparar esta entrevista que tuviste una alumna mayor. Sí. Sí, eso me encantó, me enterneció. Porque uno se imagina todos pequeñitos. Sí, nosotras tenemos población pues desde bebé hasta completamente adulta. Y en mi caso, mi paciente más mayor fue una señora con 83 años que le encantaba leer y le sigue encantando leer. Y bueno, pues sí que tenía a lo mejor esa complicación a la hora de la comprensión lectora. Entonces, pues ella venía a sesión, había veces que trabajábamos sobre su libro, había veces que trabajábamos sobre material complementario y bueno, yo creo que en esas sesiones aprendimos mutuamente la una de la otra, porque yo sentía que estaba con mi abuela y me contaba muchas cosas, de verdad las sesiones con ella eran maravillosas, las de los niños también, pero al ser la primera vez que tengo sesión con una persona de 83 años, me llenó el alma, la verdad. Es recíproco. ¿Tienes hijos? No. ¿No? ¿Todavía? No tengo hijos todavía. Vale. No tengo hijos todavía. Y en ese proceso de los niños que los vas viendo, ¿qué sientes? Por ejemplo, un niño, ¿cuánto suele estar en el centro en tiempo de terapia? ¿Eso depende? Eso es una pregunta que se repite continuamente con las familias que llaman por primera vez y al final es lo que digo siempre, el tiempo no lo ponemos nosotros, el tiempo lo pone el propio niño. Cada niño es un mundo. Entonces cada uno actúa de una manera diferente, cada uno aprende de una manera diferente. A lo mejor si viene un niño para aprender cualquier cosa, pues a lo mejor puede ser que con eso sea suficiente o a lo mejor veamos que con eso necesita trabajar también otras áreas. Entonces, pues bueno, por ejemplo, la niña esta de la que hablamos antes, tenemos que tener en cuenta de que un TDAH no se cura, un TDAH sí que mejora mucho, pero a lo mejor hay niños, pues eso, que pueden durar allí 7 años, como por ejemplo niños que a día de hoy tengo. El otro día me decía una madre en el 7º aniversario, mi hijo fue el tercero que llegó a tu centro, esta niña de la que hemos hablado, pues era la segunda y a día de hoy todavía tengo niños, pues eso, al final son trastornos neurológicos y es complicado que al final van creciendo y se van presentando pues otras cuestiones que tenemos que hacer y otros pues que duran 2 meses. Nos queda poco tiempo, me está avisando la compañera. Has dicho que eres perito. Sí. ¿Qué tal, cómo influye los matrimonios en divorcio? Yo creo que es un tema que afecta mucho y más en estos niños especiales porque el niño tiene que tener la autorización de ambos padres. Si los padres están en conflicto, pues ahí no puede ir el niño. O sea que
¿Tú eso lo notas cuando hay familias en crisis o matrimonios que se llevan mal o parejas que se han divorciado? Sí. Es muy triste. Y además yo vengo de padres separados y yo no he necesitado hacer 2 comuniones, 2 cumpleaños, dos de todo. Cuando se ha necesitado han tenido que estar juntos. Al final tú con tu pareja pues puedes estar bien o no puedes estar bien, pero lo que siempre va a ser de los dos es vuestro hijo. Entonces desde mi punto de vista pues intentaría a ver si las familias tenemos un poquito de conciencia en ese sentido, de mirar por los niños, de brindarle todo lo que esté en nuestra mano. Si ese niño, por ejemplo, necesita terapia, han sido varios niños los que han tenido que abandonar la terapia porque no han firmado. Entonces es muy complicado y a nosotras pues nos da mucha pena tener que abandonar una terapia, no porque tiene el alta, porque está genial y porque ha mejorado mucho, sino porque no se puede hacer o porque se enfadan y al final quien pierde es el niño. Entonces eso es necesario tenerlo en cuenta. Eso sí, se ve mucho, ¿no? Sí. En esta recta final de esta entrevista, que me encanta, te ves una persona muy positiva, que amas lo que haces. Sí, gracias. A mí eso de dar consejo no me gusta, pero sí tomar conciencia en esta sociedad. Si pudieras dar unos ingredientes a las familias para que bajen un poquito de decibeles, y lo importante son los niños, que sean niños. Sí. ¿Qué te gustaría decirle a los Pues mira, me gustaría decirle que al principio... ¿Tu cámara es esta? Vale. Pues me gustaría deciros que en el momento en el que a lo mejor sentís que vuestro hijo puede ser inatento, puede tener algo que a lo mejor pensáis que no, lo primero que os puede pasar es que os entre miedo, que os entre incertidumbre, que tengáis pues esa cosa, esa duda, pero es completamente normal. Al final tenemos que pensar que todo lo que se sale de la norma nos pilla así como un poco de imprevisto, pero tenéis que pensar que no estáis solos, que somos muchos profesionales los que nos encargamos de ayudar a los niños, de ayudar a las familias, de intentar que esté en la sociedad como un niño más que es, y que sobre todo pidáis ayuda. No pasa nada por pedir ayuda, por decir, pues oye, yo aquí esto se me escapa, voy a intentar ir, voy a intentar, ¿qué puedo hacer? Siempre damos muchas técnicas, damos muchas orientaciones a la familia. Y también podemos pensar que hay muchos famosos, muchos artistas que tienen TDAH y mira dónde han llegado, como es por ejemplo Usain Bolt, un super corredor, por ejemplo Will Smith, que Steve Jobs. Hay tantas personas que no son normotípicos, aunque no me guste esa palabra, que han llegado súper lejos. Cada uno es independiente, cada uno es único en lo suyo y por supuesto tenemos que intentar pues de echarle una mano siempre que se pueda y aquí estaremos siempre que lo necesitéis. Gracias. A mí me gustaría hacer nuestro cierre en esta temporada tan bonita, en que los niños tienen derecho a ser felices. Y la felicidad consiste en aceptación, aceptarlos, en ser reconocido, que los veamos a ellos tal como son y no intentar imponer nosotros cómo deberían ser, ¿no? Todos los hijos es un regalo, que tenemos la suerte de tener hijos, y darte las gracias. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Que cumpla muchos años más. He visto por ahí en la foto que el alcalde, como siempre, ha estado en vuestra inauguración. Sí. Y Alaurín es un pueblo fantástico para trabajar y para emprender. Además, de verdad. Y gracias por la entrevista. Gracias a vosotros. Muy bien, familia, ya sabéis, respiramos profundamente, le damos esa vitalidad y lo importante, el ingrediente más importante es el amor verdadero. Gracias y nos volveremos a ver.